Ya, bueno, entonces los saludo. Vamos a iniciar la clase de, recursos y juicio ejecutivo en la Universidad de las Américas. Esta es la clase del 20 de enero del 2023. Hoy día lo que pretendo ver en esta clase es terminar con la ejecución, eh, con el juicio ejecutivo de obligación de dar, y engarzar con las tercerías que están dentro del juicio ejecutivo de la obligación de dar, y y llegar hasta ahí y dejar pendiente los otros dos juicios ejecutivos que están en el programa, que sería el juicio ejecutivo de obligación de hacer y obligación de no hacer. Y ahí nos vamos a explicar que realmente estos juicios ejecutivos de obligación de hacer y de no hacer, en definitiva, se convierten en juicios ejecutivos de obligación de dar cuando no se puede obligar a hacer aquello para lo cual se comprometió en el título ejecutivo el ejecutado, ni tampoco se puede deshacer lo hecho, que también estaba prohibido por el ejecutado. Entonces, en definitiva, cuando no es posible cumplir con la obligación pactada en los juicios ejecutivos de hacer y de no hacer, se convierten en juicios ejecutivos de obligación de dar. Aunque hay algunos casos en que eh, si vamos a valorar lo que se debió haber hecho o lo que se hizo y no se debía hacer, también nos vamos a dar cuenta que es imposible utilizar un juicio ejecutivo de obligación de dar, y en definitiva, para valorar los perjuicios, todo esto vamos a necesitar necesariamente un juicio declarativo. Bueno, dicho esto, habíamos quedado, y un poquito recapitulando, en la liquidación de los bienes embargados. Y ahí había que distinguir si es que estábamos frente a bienes que estaban sujetos a previa tasación y bienes que no estaban sujetos a previa tasación. Los bienes que no están sujetos a previa tasación son en general los bienes muebles, y en este caso ellos son liquidados a través del martillo, a través de martillero, se venden al martillo, entonces ahí no hay ningún problema. Es bastante sencilla la tramitación. Ahora, tratándose de los bienes sujetos a previa tasación, hemos revisado que hay una gran cantidad de trámites a los cuales hay que proceder, dentro de los cuales más o menos en el orden establecido cronológicamente en cualquier juicio ejecutivo, tendríamos primero la tasación, después tendríamos la presentación de las bases del remate con su aprobación, después la fijación de día y hora para el remate. Luego tenemos la publicación de los avisos. Después podremos tener un trámite que puede darse o no puede darse dependiendo de si estemos frente a acreedores hipotecarios, que es la purga de la hipoteca. Después vamos a tener el día del remate, el acta de remate, y con posterioridad la extensión de la escritura pública de adjudicación. Bueno, eso sería a grandes rasgos la tramitación de un juicio ejecutivo, el cual no da premio, eh, para liquidar bienes sujetos a previa tasación. Bueno, una vez que ya han sido rematados, porque aquí habíamos quedado, una vez que ya han sido rematados los bienes, en este caso inmuebles, eh, hay un plazo que lo señala la misma base del remate para pagar el precio total del remate, al cual obviamente se le va a imputar la, mm, lo que se entregó por, eh, por garantía, y este dinero es consignado en la cuenta corriente del tribunal respectivo. Estando en la cuenta corriente del tribunal respectivo, tenemos que ver esta situación de la liquidación del crédito y pago al ejecutante, que es como aparece em, titulado en el programa esta parte, ¿sí? Es decir, primero la liquidación. Bueno, hay que proceder primeramente a ver cuánto se debe en total, es decir, tenemos el capital, los intereses, los reajustes y las costas. Obviamente que respecto de los intereses y reajustes hay que hacer una liquidación que la realiza en este caso el secretario del tribunal, y respecto de las costas hay que ver si hay costas procesales, que obviamente en un remate siempre van a haber costas procesales,
las costas procesales se liquidan, es decir, se van sumando una a una, y las costas personales se tasan, es decir, se valoran. ¿Por qué se tasan las costas personales? Porque es el trabajo del profesional del derecho que debe ser valorado por el juez e incorporado a la liquidación. Al respecto, me imagino que ya saben la diferencia entre costas procesales y costas personales. ¿Alguna duda? Bueno, yo les voy a preguntar, ¿qué entienden por costas procesales? A ver, ¿alguien me puede decir lo que son las costas procesales? Nadie, nadie sabe. ¿Y las costas personales? ¿Alguien sabe lo que son las costas personales? Tiene que ver como con el pago de honorario a los abogados y esas cosas. Esas son las, Costas personales. ya, y las Las procesales, procesales como las que tienen que ver con todo lo que la gestión judicial. ¿Con ya, perito, profesor? Costo de perdón, perito, me imagino, trámite. ya. Costo de peritos, trámite. Mire, más sencillo todavía. Eh, las costas personales es la valoración del trabajo realizado por el abogado del ejecutante. Eso es. Esas son las costas personales. Y las procesales son todas aquellas costas que son necesarias para que se produzca el remate, para que se produzca la liquidación, etcétera, eh, que no serían pagos de honorarios de abogado. Eso, así de sencillo. Ahora, ¿ustedes saben de quiénes son las costas? ¿A quién hay que pagarle esas costas? Porque es interesante, porque hay juicios en que las costas personales a veces son altísimas. ¿A quién le corresponden las costas? ¿Quién las recibe? Las costas son las costas procesales y personales deberían ser de cargo del vencido, de la parte vencida No, 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 en el no, no estoy juicio. hablando a quién lo condenan a eso, obviamente la parte vencida, pero estamos hablando de quién las recibe, de a quién hay que entregárselas, quién las gana. Es una duda que tengo yo también. Sí, algunos abogados también tienen esa duda. Bueno, en este caso hay que seguir la regla de que lo principal sigue la suerte de lo accesorio. Eh, el juicio es del cliente, es del ejecutante en este caso, del representado. Entonces, tanto las costas personales como las procesales le corresponden a la parte. Es decir, el abogado no se puede remunerar con las costas, porque el abogado se remunera del honorario pactado con la parte. Por lo demás, el Código Orgánico de Tribunales es claro en ese sentido, que las costas personales son de la parte, no son del abogado. Ahora, obviamente, sobre todo en los casos en que hay cuota litis por parte de los abogados, en esos casos resulta evidente de que se puede negociar las costas, es decir, que uno puede decir, yo voy a un porcentaje de lo que se recupere, de todo lo que se recupere, y en esto también están incluidas las costas. Si es todo, es todo. O también uno podría pactar que las costas personales también sean del abogado, pero tiene que haber un pacto al respecto en relación con la parte. Es decir, tenemos que negociar eso y plasmarlo en un documento. Lo mismo que los honorarios, también es esencial que los honorarios sean escriturados. Ahora, lo normal es que uno lo escriture para uno y se lo diga en una reunión al cliente, pero eso genera problemas porque los juicios en un primer momento son, son inciertos, sobre todo al principio son muy inciertos, y después cuando se vuelven ciertos, las partes son reacias a negociar los honorarios o a entregar o a cumplir muchas veces
muchas veces lo que han pactado de manera verbal. Y cuando hablo de las partes, hablo de los clientes. Entonces es sumamente importante que haya constancia escrita de los honorarios. Uno no puede tampoco estar pactando honorarios, o sea, estando en la misma reunión que se toma el caso, aunque debiera hacerlo, pero parece de mal gusto que uno inmediatamente le deslice el contrato de honorarios, pero hay fórmulas para ello. Por ejemplo, yo creo que la fórmula más sana es el momento que uno toma un juicio o una gestión, mandar formalizar, que yo lo hago constantemente, formalizar la reunión que uno tuvo con el cliente a través de un correo electrónico y con el correspondiente afirmación por parte del cliente de que esos son los honorarios y esas son las condiciones de la prestación del servicio. La otra fórmula que también se ocupa en los juicios indemnizatorios, que un juicio indemnizatorio puede durar fácil 7 años, es que uno lo que hace es, en el mismo mandato, cuando uno hace el mandato judicial por escritura pública, ahí pone los honorarios, porque realmente el mandato judicial no es un mandato gratuito, esencialmente gratuito, ni siquiera naturalmente gratuito, es naturalmente remunerado. Entonces, en ese caso, uno puede poner una cláusula que tiene que ver con los honorarios, que es bastante sano por lo demás. Llegando al llegar el momento de los pagos, ¿no? ¿Dudas, consulta al respecto de los honorarios, las costas? Es un tremendo problema esto de los honorarios, sobre todo cuando uno demanda una indemnización, es decir, está cobrando. Es un tremendo problema, porque como les digo, entre el momento que uno pacta la prestación de servicios con el cliente y el momento cuando hay pago, pasan muchos años, entonces la gente tiende a olvidarse de, bueno, tiende a olvidarse de lo que se obligó y tiende a minimizar también el trabajo del abogado de años, años. ¿Ah? Bueno, dudas, consultas. No, bueno, Sí, sigamos. profesor, A ver. sí, profesor, es un mundo en todo caso. A mí también me pasó Supieran. en mi ejercicio profesional, no tenía idea cuánto cobrar al principio, porque Ah, uno tiende a quizás no valorarse mucho eh, o tratar de cobrar más barato al principio para poder captar clientes. claro. Entonces, nunca me ha quedado claro. Específicamente, uno generalmente lo hace por la cantidad de tiempo que va a demorar y la cantidad de, en mi caso, proyectistas que tenga Mm, que tenga que contratar eh, o inspecciones de terreno y sí. uno tiene que ir a terreno. Entonces, Mm, todas esas cosas uno las va sumando y después le suma quizás un 20, 30, 40% que te quedan de utilidad sí. o de tu horario. ¿Ya? Justamente. Pero nunca me ha quedado claro acá en derecho cuánto cobrar, si uno lo hace por porcentaje de lo que se está cobrando, no, nunca. Mm, En realidad mm. no. Tampoco una cosa que hemos conversado anteriormente con otro profesor, así que si nos puede, quizás con ejemplos. ¿Ya? Y la otra es si, por el tema de la inflación, ¿cuántas se está cobrando en moneda nacional o en UF? Ya, muy interesante. No, interesante. Porque hablemos un poquito de lo honorario. Eh, miren, hay muchas cosas que decir respecto a los honorarios. Por ejemplo, los abogados antiguos había una máxima que los honorarios no se negocian. Es el honorario, tómelo o déjelo. Eso era antes que la cantidad de abogados per cápita en Chile era bastante reducida, en donde los abogados podían tener esta franquicia, podemos decir. Actualmente resulta evidente que los honorarios se tienen que negociarse. Em, ¿Qué les puedo decir respecto de ello? ¿Cómo, tener un parámetro para saber cuánto cobrar? A ver, esto es una de las dudas más
importantes que tienen los abogados cuando recién se titulan. Al momento de titularse, realmente un abogado no sabe cuánto cobrar. Claro, porque un abogado recién titulado seguramente no tiene mucho trabajo, o sea, es decir, recién está empezando quizás con su cartera de cliente, etcétera, captar, etcétera, todo eso. Entonces, realmente el único parámetro quizás que tiene de cobro de honorarios es el mercado. Es decir, ¿cómo puedo yo cobrar? eh, ¿Cómo puedo yo establecer un monto que sea de mercado o que yo esté en el mercado? Porque si cobro más, si estoy cobrando más que el mercado, entonces yo como no tengo nada nuevo, nada extra que ofrecerle al cliente, lo normal es que el cliente se vaya con otro abogado, ¿no es cierto? Entonces, uno tiende a cobrar cuando recién se titula conforme al mercado. Listo. Y eso puede significar cosas bastante dramáticas. Eso puede significar que actualmente un divorcio puede ser 100.000 pesos, por ejemplo. Dramático. Ok. Pero, y bueno, y a medida que va avanzando uno en la profesión, entonces va buscando parámetros más objetivos. No tanto el mercado, porque el mercado da para mucho. Entonces el parámetro objetivo, ¿cuánto cuesta tal cosa? Entonces uno va a los parámetros de los aranceles, por ejemplo, de los colegios de abogados. Y cuando digo de los colegios de abogados, estoy hablando de varios colegios de abogados, porque el arancel, por ejemplo, que tiene el Colegio de Abogados en Santiago, es muy amplio. Entonces, como que no sirve. Yo me acuerdo haber visto esos parámetros, por ejemplo, recurso de protección, no sé, de 10 UF hasta 100 UF. Entonces, es muy amplio el parámetro. Entonces, uno tiende a ir por ejemplo, al arancel del Colegio de Abogados de Valparaíso, que es más acotado. ¿Ya? Ok, ahí hay un parámetro. Pero aquí viene lo interesante. Con el tiempo, hay otros parámetros que uno revisa. Por ejemplo, el tiempo de uno, el tiempo del profesional. Y cuando se habla del tiempo del profesional es cuánto de mi tiempo profesional voy a dedicar al asunto en relación al costo de oportunidad. Va a ser tiempo que voy a dejar de dedicar a otros asuntos. Por ejemplo, a hacer clase. En mi caso, por ejemplo, hacer clase. Podría ser. Entonces tengo que ver si me conviene o no tomar el asunto por determinado precio. Quizás no me convenga tomar el asunto al precio de mercado y me convenga tomar el asunto a mi precio, al precio, podríamos decir, personal, al precio de mi tiempo. Eso va a implicar que seguramente si ese precio es más alto que el de mercado, obviamente que, bueno, y resulta ser más alto que el de mercado, el cliente va a ir a otro lado. Pero para mí no es problema que vaya a otro lado, porque supone que yo ya tengo una cartera de clientes, ya tengo hecha mi vida profesional, entonces no hay problema que vaya a otro lado. Y por lo demás, quizás me va a causar un perjuicio tomar ese asunto con a ese valor reducido para mí. Y bueno, y en ese caso uno va a poder hacer su labor de manera más selectiva. ¿Ven? También es una situación. Em, el otro asunto es también lo interesante del asunto. Si es interesante, uno quizás lo podría tomar a un precio que quizás no sea, no sea económicamente rentable para uno, pero sí desde el punto de vista profesional, sí, etcétera. Hay varios parámetros que revisar. Ahora, la inflación. Efectivamente, este año ha habido una inflación que no había habido, me parece, hace 20 años, o quizás más. Yo recuerdo la inflación del año 88, que me parece que estuvo bordeando el 20%, año 88. Y bueno, en estos 30 años no ha habido inflaciones bastante reducidas, lo que ha permitido que la economía ande bien, que los precios no suban de manera catastrófica, quizás como han subido ahora, sobre todo los de los alimentos. Pero eso también implica un ajuste. Eso implica un ajuste en el cobro de honorarios por parte de los
de los profesionales, de los abogados, y también, en algún momento, yo pensé que también podría ser un aliciente para también establecer las indemnizaciones que uno pida en una unidad que proteja al capital de lo que uno demanda, de los embates de la inflación. Y en este caso yo también pensé en demandar en UF, por ejemplo, o en demandar en dólares, en equivalente en dólares. Pero realmente, al parecer, esto no es necesario. Con una inflación del 12%, es una inflación alta, pero proporcionalmente, o sea, en relación a Chile, si se compara a Chile, pero con otros países no es una inflación alta. Tampoco una inflación que implique que uno vaya a tener que demandar en dólares, o en UF, o en UDM, etc. Parece que esto no va a continuar así que no debiera afectar las demandas, ¿no? Eso sí, afecta a los precios. Todo tiene que subir. De hecho, uno en el ejercicio profesional ha hecho el ajuste por inflación. O sea, uno está cobrando más por inflación. Pero todo eso uno lo hace sin un parámetro objetivo, no sé, pero aplica un porcentaje a los clientes. Y eso puede significar que el cliente vaya donde otro abogado, ¿no? No sé si les quedó más o menos claro lo que le expresé, sobre todo respecto de los honorarios, de cómo cobrar. ¿Sí? Ya. Sí, sí, profesor. Ya. Solamente indicar, bueno, acabo de bajar el arancel del Colegio de Abogados del Paraíso y lo estoy viendo acá, bastante interesante. Sí. Y me acordé de un problema que tuvieron los arquitectos en su momento, debe haber sido el año 97, 98, donde los arquitectos, el Colegio de Arquitectos, empezaron a salir recién por esa fecha los arquitectos de universidades privadas. Y el Colegio de Arquitectos no dejó que entraran estas personas porque encontraban que no cumplían los requisitos mínimos. Bueno, era un tema ahí del colegio, ¿ya? ¿Ya? Y los arquitectos ahí tenían justamente una tabla de aranceles que tenían que cobrar, y cobraban bastante caro. O sea, año 97, 98, por hacer solamente un permiso de construcción, te cobraban 500 lucas de esa época. Cuento corto, tengo varios amigos arquitectos y finalmente todos los arquitectos nuevos que salieron empezaron a cobrar la mitad o menos. Y de un año para otro, se le vio mermado a todos estos arquitectos que venían de universidades tradicionales, se le vio mermado su negocio. Y créeme que era bastante lucas al mes que ganaban más por estos temas, porque eran pocos. Así que fue un problema mayor para ellos y tuvieron que aceptarlo después finalmente. Eso. Sí. Bueno, sigamos con el juicio ejecutivo, terminemos con esto de la liquidación de los bienes. Bueno, ya sabemos que una vez realizados los bienes se entregan en la cuenta corriente del tribunal, y el tribunal no puede hacer pago hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Ahora, si una sentencia de pago, en este caso no puede entregar la cosa hasta que esté ejecutoriada también, salvo que el ejecutante caucione las resultas del juicio, o más que el juicio, de los recursos. Y bueno, se efectúa la liquidación, donde una cosa importante respecto a la liquidación es que las costas que genera el juicio ejecutivo también son de preferencia, son las primeras que se pagan. Entonces muchas veces, por ejemplo, los bancos que a lo mejor no van a cobrar nada porque tiene otra preferencia otro acreedor, lo hace porque en definitiva, por último, se va a llevar las costas de la ejecución, hay preferencia sobre ellas, ¿no? ¿Ya? Bueno, con eso terminamos la ejecución, terminamos el juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me puedan hacer respecto al juicio ejecutivo de obligación de dar? Bueno, avancemos entonces. Vamos a las tercerías. ¿Qué es lo que son las tercerías? Las tercerías son
la participación de terceros en el juicio ejecutivo. Ahora, ¿por qué se le llaman tercería a la participación de terceros en el juicio ejecutivo? Porque no cualquier tercero puede participar del juicio ejecutivo. Si ustedes revisan la participación de terceros en los juicios normales declarativos, ustedes se dan cuenta que hay como una clasificación: los terceros coadyuvantes, los terceros independientes, los terceros excluyentes, etc. Esto puede ser cualquier persona que tenga un interés actual en el juicio, en el proceso, y se puede hacer parte sin importar el interés jurídico que reclamen, solamente con la obligación de aceptar lo que ha pasado hasta el momento en el proceso y obviamente estar obligado a lo que diga la sentencia. Ahora, en las tercerías, no cualquier interés jurídico es reconocido, o más que reconocido, aceptado para participar en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo solamente pueden intervenir los terceros cuando reclaman alguno de estos 4 derechos. Primero, que tienen el dominio sobre las cosas embargadas. Segundo, que detentan la posesión sobre las cosas embargadas. Tercero, que detentan un derecho para ser pagados con preferencia respecto del ejecutante. Y cuarto, que detentan algún derecho para ser pagados en las mismas condiciones del ejecutante. En este caso estamos hablando de las tercerías de dominio, de posesión, de prelación y de pago respectivamente. Ya. Entonces, esas serían las tercerías, las únicas formas de participación de los terceros en el juicio ejecutivo, con estas tercerías. Ya. Vamos a analizar cada una de las tercerías. Ahora, las tercerías que importan más, en todo caso, desde el punto de vista del ejecutado, son las tercerías de dominio y la tercería de posesión. Vamos a ver cada una de ellas. En las tercerías de dominio, lo que está reclamando el tercerista, esta persona que está ajena al juicio pero se va a incorporar, es que realmente el bien embargado no es de propiedad del ejecutado, sino que se lo embargaron al ejecutante, es decir, se lo embargaron, a este tercerista, que es el caso típico respecto a los bienes muebles, en que uno puede tener bienes muebles en el domicilio de otra persona, o uno puede arrendar, no sé, una pieza en el domicilio de una persona, y esa persona que el arrendador, que vive ahí también, bueno, tiene un juicio ejecutivo, le embargan todo, incluso lo que hay en ese dormitorio. Bueno, aquí se está reclamando el dominio. El dominio realmente es una cosa bastante compleja de probar, sobre todo tratándose de los bienes muebles. De los bienes inmuebles, ¿cómo probamos el dominio respecto a los bienes inmuebles? Y por eso también es difícil que haya una tercería de dominio, o mejor dicho, es difícil que se embarguen bienes inmuebles que no son del ejecutado. A ver, ¿cómo probamos el dominio de los bienes muebles? ¿Cómo se prueban los dominios del con certificado de dominio vigente, hipoteca y gravámenes? muebles? Ah, perdón, le entendí, inmuebles. Ah, ya. Muebles. Ya. ¿Cómo se prueba? En el caso de los inmuebles es súper sencillo, pero en el caso de los muebles, por eso es fácil embargar muebles que no son del ejecutado. Esto es derecho civil 2, me parece. Bienes. ¿Podría ser a través de algún tipo de documento, una boleta, una factura, algo? Ya, ok, sí, eso podría ser el título, ya, pero para acreditar el dominio, ¿qué necesitamos? Necesitamos un título y un modo de adquirir, ¿no es cierto? Pero respecto a los muebles, ¿cómo se acredita el dominio? Porque es difícil acreditar el dominio, porque ahí opera lo que se llama la prueba diabólica, ¿no es cierto? Podría ser por el hecho de la posesión, simplemente, ¿o no? Claro, justamente. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos cómo es eso de la posesión.
porque pasó determinado tiempo que la persona tenía ese bien, por ejemplo, un auto, no, sí, un auto, por Sí, puede ser un ejemplo, auto, sí. claro, entonces se asume que es parte de la persona por por la posesión en el tiempo, ¿no? Ya, pero la posesión tiene dos elementos. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Se acuerdan? Dos elementos de la posesión. Que es muy importante esto en materia de tercería, en tercería, sobre todo la posesión, pero bueno. Bueno, esto es muy sencillo. Para acreditar el dominio sobre un bien mueble, en general es muy difícil acreditar el dominio sobre un bien mueble. Uno tendría que tener un contrato, como lo adquirió, probar que tiene la posesión y probar el tiempo por la prescripción. O tendría que probarlo hacia atrás, que yo lo adquirí del dueño, y el dueño tiene que probarlo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar a Adán y Eva. Y eso es la prueba diabólica que se llama. Pero lo que hay que hacer es probar la posesión. ¿Por qué? Porque por la presunción del artículo 700, inciso segundo del Código Civil. Entonces, yo probando la posesión, se me presume dueño. Y la posesión, ¿cómo tiene que ser probada? Tiene que ser probada con estos dos elementos, el corpus y el animus. El corpus es la tenencia material, es decir, que yo lo tengo como, de que tengo la cosa en mi poder, y el animus es que la poseo como señor y dueño, es decir, como propietario. Y con eso yo puedo probar el dominio, ¿no? De forma indirecta. Ahora, esta tercería de dominio, ¿cómo se tramita? La tercería de dominio es una demanda, es un juicio independiente, pero paralelo al juicio ejecutivo. Y aquí se forma un tercer cuaderno, el cuaderno en este caso de tercería de dominio. ¿Y cómo se tramita? Se tramita con los mismos trámites del juicio ordinario, pero sin escritos de réplica y dúplica. La demanda va a tener que cumplir con todos los requisitos de la demanda, el 254, y también de patrocinio y poder, con lo cual, si es que no se cumplen, ustedes saben que está esta posibilidad de que pueden rechazar ilímine la demanda, en este caso de tercería. Y aquí viene la pregunta más importante o la situación más importante a propósito de las tercerías. Si uno presenta una tercería, en este caso de dominio y también de posesión, yo no la estoy presentando solamente para ganarla. Obviamente que la presento para ganarla, pero lo que la estoy presentando ¿para qué? Para suspender la tramitación del cuaderno de apremio, porque después no me sirve recuperar el dinero respecto a los bienes que fueron embargados y vendidos. No me sirve porque eso sí que va a ser un precio vil. Vil, va a ser vil realmente. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿han leído el material? Y ustedes me pueden decir cuándo una tercería de dominio, pregunta de examen de grado, pregunta para los abogados también, ¿cuándo una tercería de dominio suspende la tramitación del cuaderno de apremio? ¿No? ¿No han leído? Bueno, deben estar estudiando. Primero, el tercerista tiene que pedir la suspensión. En segundo lugar, hay que acompañar instrumentos públicos, bueno, documentos, instrumentos realmente, que acrediten este dominio, compraventas, etcétera. 3, para suspender la tramitación del cuaderno de apremio, es necesario que estos instrumentos acompañados sean públicos y que sean expedidos, tengan una fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva. Es decir, una cuestión bastante compleja y una cuestión también para evitar los fraudes. ¿Sí? Eso es entonces. Pedir la suspensión, acompañar instrumentos públicos que den cuenta del dominio y que estos instrumentos públicos tengan una fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva. Y así ustedes van a poder pedir la suspensión del cuaderno de apremio. ¿Ya? ¿Dudas respecto a la tercería de dominio? La tercería de dominio no es la tercería más utilizada en los casos de los bienes muebles, por lo menos, porque es difícil probar el dominio. Ya. ¿Dudas, consultas respecto a la tercería de dominio? ¿No? Bueno, vamos a la tercería de posesión.
¿Qué es lo que es la tercería de posesión? También la participación de terceros en el juicio ejecutivo, pero en este caso la participación de los terceros se da a través de del interés jurídico protegido, que sería la posesión respecto a los bienes embargados que le asiste a un tercero. Es decir, este tercero lo que está reclamando es que los bienes embargados no están en posesión del ejecutado. Ahora, esta fue una tercería que tuvo una creación jurisprudencial primero, porque se entendía que quien poseía era propietario, entonces también se podía pedir la posesión, acreditar la posesión para tener el dominio. Bueno, el año 88 hubo una reforma al Código de Procedimiento Civil y se estableció esta tercería de posesión como una forma especial de reclamar, en este caso, la posesión respecto de los bienes embargados. Como ya les dije, respecto a las tercerías de posesión y dominio, lo normal es que se ejecuten respecto de los bienes muebles, porque los inmuebles existe un sistema registral en donde se adquiere la posesión con la inscripción del título, que es una escritura pública en general. Entonces, es más difícil que se produzcan problemas respecto del dominio de los inmuebles, pero sí respecto de los bienes muebles. Ya. Bueno, aquí esta tercería, como ya les dije, se creó a propósito de esta presunción del artículo 700, inciso segundo del Código Civil, en donde al poseedor se le reputa dueño. El tercerista de dominio y el tercerista de posesión lo que están diciendo es que ellos son los dueños o los poseedores de los bienes embargados y por lo tanto el tercerista de dominio y el tercerista de posesión va a demandar tanto al ejecutante como al ejecutado. Eso significa que ellos tienen pretensiones contrarias a mi pretensión de tercerista de posesión y de dominio. Eso significa que el abogado que ejerce el patrocinio respecto a la defensa de los derechos del ejecutado no puede presentar tercería de posesión ni de dominio porque estaría cayendo en la figura delictiva del artículo 232 del Código Penal, que ya vimos en clases, pero no lo grabamos en ese momento, pero ahora se los voy a mostrar el tipo penal una vez más. El tipo penal, que sería este, 232 del Código Penal. Ahí tenemos el tipo penal, el abogado que teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinara a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, sufrirá las penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Es decir, ustedes, si son abogados del ejecutado, no pueden patrocinar una demanda de tercería de dominio ni tercería de posesión, porque si no estarían cometiendo este delito que está dentro de los tipos penales denominados prevaricación del abogado. ¿Ah? También existe este otro tipo penal, 231, el que perjudique los intereses de su cliente o también descubra los secretos de su cliente. También va a sufrir una pena porque es un delito. Estas dos figuras se denominan prevaricación del abogado. Esta es la prevaricación del abogado. También existen tipos penales de este tipo en la ley 18.120, que los invito a que ustedes lo revisen. Listo. Ok. Bueno. Vamos al trámite, a cómo se tramita la tercería de posesión y también vamos a revisar qué tenemos que hacer para suspender el cuaderno, la tramitación del cuaderno de premio, porque como ya saben, no nos sirve de nada ganar la tercería de posesión si después el bien está vendido, se vendió y vamos a obtener solamente un precio vil que debiera ser devuelto, pero ese precio vil, no sé, pues será el 30% lo que vale el bien para nosotros, entonces no es un precio, no es algo que uno sea aceptable. Bueno, la tramitación. Esto es bastante interesante porque la tercería de posesión se tramita como incidente si bien se tramita como incidente, se tramita en un cuaderno separado. ¿Ah? ¿Qué es lo más importante respecto a la tercería de posesión y la tramitación?
que como se tramita como incidente, en la interlocutoria de prueba en este cuaderno separado de tercería de posesión se notifica por el estado diario. Y como es incidental, el término probatorio es de 8 días y dentro de los 2 primeros días hay que presentar lista de testigos. Y lo grave aquí es que la única forma de probar, o una de las únicas formas, o la forma esencial para probar el animus, es decir, esta tenencia con ánimo señor y dueño, es mediante testigos. ¿Mm? Incluso hasta la tenencia material se puede probar casi solamente con testigos. Entonces, si ustedes no presentan lista de testigos, si esos testigos no declaran, después va a ser imposible, o casi imposible, ganar la tercería de posesión. ¿Ya? Entonces, es esencial que se rinda prueba testimonial en este caso. Y por último, el 522 del Código de Procedimiento Civil permite que se suspenda la tramitación del cuaderno de apremio por la interposición de una tercería de posesión, siempre y cuando ustedes obviamente lo pidan y acompañen documentos que sean presunción grave de la posesión que ustedes invocan. Y ahí ustedes pueden tener muchos documentos, como por ejemplo, se me ocurre cuando uno compra un bien mueble, la boleta, la factura, la guía de despacho, no sé, el correo electrónico donde me avisan que va a llegar el bien y hay una descripción del bien, etcétera. Con todas estas cosas, con todos estos documentos, ustedes pueden suspender la tramitación del cuaderno de premio y después, si hacen el trabajo que corresponde, ustedes podrán ganar la tercería correspondiente. ¿Ven? Esa es la tercería de posesión. Dudas, consultas. ¿Mm? Mucha gente que está endeudada prepara esta situación. ¿Mm? Prepara la fórmula para defenderse después con la tercería de posesión. O bueno, y otros hacen cosas más burdas, como cuando saben que los van a embargar, sacan las cosas de más valor de su casa. ¿Mm? Dudas, consultas, algo que me quieran plantear. Esta clase va a parecer más corta en el canal de YouTube porque para los alumnos que la van a ver, porque estuvimos como 20 minutos conversando un tema profesional, estuvimos hablando sobre los honorarios profesionales y estuvimos hablando sobre el ejercicio de la profesión, cómo se ejerce modernamente, los cambios que ha tenido la profesión desde hace 20 o 30 años hasta ahora. Entonces, de todas formas, no son materias que sean propias del curso, pero sí de formación profesional, ¿no? Así que si algunos alumnos que vean este video es corto porque hablamos de cosas anexas al curso. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, nada? Ya. Entonces hay que ir a estudiar para la prueba. ¿Ah? Ya. Me despido entonces, no nos vamos a ver hasta el día lunes, voy a hacer el resumen a las 8:30 de la mañana para solucionar dudas, pero como 10 para las 9 aproximadamente va a estar disponible la prueba para que la desarrollen. Ya, nos vemos entonces si no hay nada más que hablar. Hasta luego, profesor. Yo creo que Hasta tenga luego. buen fin de semana. Que esté bien, profe. Sí, ¿saben? Hay una cosa, parece que estamos grabando, ¿no es cierto? ¿Se grabó la clase o no? Ahora estamos ¿Está grabando, grabando ahora? pero ¿y antes? Desde que volvió del break que está grabando la... Ah, ya, entonces lo que pasa es un problema con el mouse, entonces. Ya, listo. Nos vemos entonces el lunes o martes. Ya, que esté muy bien. Chao. Nos vemos, profe. Ya, chao.